Bien, sin no hacerla tan largamente. ¿Cuál fue el tema del domingo pasado, del año pasado, perdón? Muy bien, hermano Giancarlo. ¿Qué ha pasado? Muy bien, Celeste. Muy bien. El arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento, hermano Eloy? Cambio de mentalidad. Muy bien, amados hermanos. Entonces, el tema del día de hoy, un tema que quizás muchos lo sabemos, pero vamos a iniciar con esto. Lo voy a dividir en dos partes, porque no me va a alcanzar el tiempo, porque hoy día hay Santa Cena. El próximo domingo vamos a hacer la segunda parte. El tema, Yeshua, ¿cierto? Yeshua o Jesús, el Cristo. Muy bien, amados hermanos. A ver, todos están atentos ya de una vez. ¿Sí? ¿Todos estamos atentos? Muy bien, perfecto. Jesús es considerado el personaje principal y más importante del cristianismo. Estamos hablando históricamente. Jesús es considerado el personaje principal y más importante del cristianismo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Vuelvo a repetir. Jesús es considerado el personaje principal y más importante del cristianismo. Él y sus enseñanzas son el fundamento de la fe cristiana. ¿Eso es también verdadero o falso? Vuelvo a repetir. Jesús y sus enseñanzas son el fundamento principal de la fe cristiana. ¿Sí o no? ¿Están seguros? Muy bien. Tienen que estar seguros de lo que saben. Hablando históricamente, aunque la vida de Jesús fue, digamos, algo corta, trascendió en la historia de la humanidad. ¿Cierto? La vida de Jesús fue corta, pero trascendió en la historia de la humanidad. Llegó a un impacto mundial, tanto así que el mundo o el calendario fue dividido en AC y luego DC. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cierto? Para los escépticos que dicen que Jesús no existió o que Jesús no murió, bueno, hay una prueba demasiado fácil que es el antes y después de Cristo. Si Cristo no existió, ¿por qué manejas el calendario que manejas? Cuando un ateo te diga, bueno, Cristo no existió, entonces ¿qué calendario manejas? Entonces, ¿en qué fecha estás? ¿En qué día estás? Como les he explicado, si bien el calendario que manejamos es el gregoriano, es el romano, pero bueno, digamos, de igual manera Cristo marcó un antes y un después. ¿Cierto? ¿Qué significa Cristo? Yo he preguntado, me han dicho que ustedes son amigos de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido, muy bien. ¿Qué más? El Mesías, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? El elegido, el Salvador, muy bien. Anoten. ¿Qué significa Cristo? Viene del griego y el griego Christos, les deletreo, C-H-R-I-S-T-O con tilde y la S. Cristo viene del griego Christos, siendo la traducción de la palabra hebrea Mashiach, que se escribe M-A-S-I-A-H, o que significa lo que acaban de decir. A nuestra traducción, el ungido, el elegido o el héroe. Vamos a separar estas dos partes. Yeshua, ¿cierto? Jesús el Cristo, ese es el título. Ya sabemos qué significa Cristo, ¿cierto? ¿Qué significa Cristo? ¿De dónde viene? De la palabra griega, Christos, ¿cierto? O Christos, C-H, que deriva de la traducción de la palabra hebrea Mashiach, ¿cierto? ¿Y qué significa nuestro idioma? El ungido, el elegido,
el Salvador, el héroe. ¿Qué significa Yeshua? Perdón, Yeshua. Porque así se llama. Nosotros tenemos un nombre. Pero la palabra Yeshua era un significado, no es que era su nombre, así como Dios no tiene nombre. Anoten. Yahvé es salvación. Yeshua significa Yahvé es salvación o Dios es salvación. Es así de simple. Yeshua significa Yahvé es salvación o Dios es salvación. Cuando hablamos de Dios, hablamos del principal creador de todo, no hablamos de dioses. Porque hay muchos dioses, ¿cierto? Que son los ángeles caídos. Pero esos ángeles caídos hubo un creador, que es Dios, que es Yahvé. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué significa Jesús? ¿O cómo se llega a la palabra Jesús? No me digan que Yeshua significa Jesús. ¿Cómo llegamos a la palabra Jesús? ¿Por qué decimos Jesús es nuestro Salvador, no? ¿O por qué Jesús? ¿Por qué le decimos Jesús? Pongan, escriban, palabra hebreo de Yeshua, la Y, la E, la H, Ye. Pongan, hebreo, Ye. Luego ponen al costado, griego, ponen I, E. Porque en el alfabeto griego no existe la Y y la H. Cuando Yeshua se presenta ante Pilatos, le dice, ¿cuál es tu nombre? Yeshua. Yeshua. Cuando tú escuchas otro idioma, no tenemos los mismos alfabetos, el mismo alefato que los otros idiomas. Tenemos otros alfabetos, ¿cierto? En el hebreo se dice alefato, en el griego se dice alfabeto y en el español también se dice alfabeto. Entonces, hebreo es la Y, la E de Yeshua, Ye, pone en griego I-E. Ellos escucharon Ye. Yeshua, ellos escuchaban Ye. Los griegos escuchaban Ye, o sea, la I y la E. ¿Me entienden? Abajo, renglón. Ponen hebreo, pongan Shua. Hebreo, Shua. Luego al costado ponen griego Sous. S-O-U-S. Como les digo, el griego no tiene la H, ¿cierto? Ellos ponían Sous, Shua, Shua, Sous, Sous. ¿Por qué ponen la S al final? Porque es el término de una palabra. Es la regla del alfabeto de los griegos. Siempre le ponen la S al final de una palabra, de un nombre. Entonces, Yeshua, en griego, ¿cómo sería? Yesous. Yesous. ¿Cómo te llamas? Yeshua. Yeshua. Yesous. 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 Cuando los españoles vinieron a la conquista del imperio, ¿se llamaba Atahualpa? ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿quién sabe de historia? Yo me olvidé. No se llamaba Atahualpa. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas de Ángelo? Yo me olvidé, yo lo tenía acá y no le escribí. Ahora algo de como alpalca, algo así. Porque Atahualpa significa gallina cobarde. Pero los españoles escucharon esa palabra y como los españoles tenían otro alfabeto, pero ellos le escribían lo que escuchaban. De igual manera, cuando los griegos escuchaban el hebreo y el arameo, escribían como escuchaban. Y Yeshua entonces puso, no, dice esto, Yesous. ¿Ok? Yesous. Y al latín, del griego viene el latín. ¿Qué pasó con el latín? En el latín ya pusieron Jesús. Jesús. I-E-S-U-S. Jesús. Los estoy resumiendo para no hacerlo tan largo. Del latín viene Jesús. Estamos yendo de traducción en traducción, porque la Biblia fue también así: hebrea, griega, latín, inglés,
alemán y luego español. ¿Entienden? Entonces el latín es Jesús, Jesús, Jesús. Y luego al inglés. Si el latín dice Jesús, ¿cómo dice en inglés? Jesús. Jesús, Jesús. Ellos escucharon Jesús, 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 Jesús. ¿Se dan cuenta? Y así poco a poco los lenguajes iban interpretando. Por eso a veces la Biblia es necesario estudiarla en su idioma original, que es el hebreo o el griego koine. Porque a veces las traducciones que se escuchaban habían un poco de modificaciones y a veces significaban algunas palabras diferentes. ¿Me entienden? Entonces, ya llega nuestro idioma ¿con qué nombre? Jesús. Entonces, Yeshua, Jesús, 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 Jesús. Ahora ya conocen el origen del nombre de la palabra Jesús. Todo es transliteración, traducción en traducción. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa Jesús? ¿Cómo está en esta traducción? ¿Cómo? Dios es salvación, es lo mismo. Cuando el ángel se le presentó a María, ¿qué le dijo? Y le pondrá su nombre Jesús. ¿Por qué es? Dios salvará a su pueblo. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 21. Vamos a verlo. Mateo capítulo 1, versículo 21. O desde el 20. Dice Mateo 1, 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En el griego, por ejemplo, en este caso, esta palabra está Jesús. En el griego está Jesús. Y en la palabra hebrea, la Biblia hebrea, dice Yeshua. ¿Ok? En esta parte que dice Jesús. Porque Él salvará a su pueblo del pecado. Si Yeshua significa Yahvé, como es salvación, o Dios es salvación, y acá vemos en la transliteración, Jesús salvará a su pueblo de los pecados. Es lo mismo. Dios con nosotros, Jesús salva del pecado. ¿Ok? Es uno solo. Entonces, ¿Jesús es parte de Dios o no? ¿Sí o no? Jesús es Dios hecho hombre. Perfecto. Hasta ahí ya lo tenemos. Ya tenemos claro esa parte. ¿Cierto? Ahora aquí recién empezamos a desarrollar el tema. Y les voy a hacer 3 preguntas. Y sé lo que me van a responder. Espero que sí. Pregunta para todos nosotros. ¿Por qué creemos o por qué crees que Jesús es el Cristo? ¿Por qué? Dale, no tengo promesas, tío. Porque es el Hijo de Dios. Hermana Sonia, ¿por qué crees que Jesús es el Cristo? De lo mismo que dijo Steve. Por eso al inicio les he dicho qué cosa es Cristo. Es ungido, es el elegido y es un héroe, ¿cierto? ¿Por qué eres cristiano? Ahí está. ¿Ves? Acá puesto y ve. Para que no piense que le miento. Yo sé quién va a responder. ¿Por qué resucitó? ¿Por qué creen que Jesús es el Cristo? ¿Por qué? Resucitó, muy bien. ¿Y por qué crees que Él resucitó? Para salvación, ¿cierto? Para salvarnos y darnos vida eterna. Muy bien. Hasta ahí nuestra fe es impecable. O sea, nosotros no necesitamos de evidencia, ¿cierto? Pero también es bueno no ser conformistas y investigar un poquito más. ¿O me equivoco? Recuerde que la salvación es por fe. ¿Pero qué dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
La tercera y última pregunta. ¿Cómo sabemos que Él resucitó? Nosotros no necesitamos evidencia, le he dicho. A mí, yo sé que Jesús vive, o sea, a mí ninguna persona va a cambiar el pensamiento y fe que tengo. Pero ¿por qué sabemos que Él resucitó? ¿Cómo sabemos que Él resucitó? Su palabra lo dice muy bien, eso como cristiano está muy bien. Pero sabiendo igual la palabra, hay tres cosas fundamentales para saber que Cristo resucitó. Ya, ese es uno. Tumba vacía, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? ¿Ah? Ascendió al cielo. Claro, eso, o sea, en sí son tres cosas nada más, pero han dicho dos. Han dicho dos cosas, pero no han dicho que antes de que alguien resucite, ¿qué tiene que suceder? ¿Cómo? Tiene que morir. Entonces, ¿cómo sabemos que Cristo resucitó? 3 puntos, anótenlos. Punto número 1, la ejecución. Punto número 2, la tumba vacía. Y punto número 3, los testigos oculares. Esos 3 puntos vamos a ver, pero el día de hoy solamente vamos a ver uno, que es la ejecución. Y el próximo domingo vamos a ver la tumba vacía y los testigos oculares. ¿Ok? Porque como cristianos, valga la redundancia, no necesitamos de estas cosas. Pero sí, en estos tiempos, cuando alguien nos pregunte, ¿cómo estás seguro tú de que Jesucristo resucitó a una persona que no sea cristiana? Tú no le vas a decir, porque la Biblia lo dice. Porque es nuestra fe. Y lamentablemente las personas de alrededor que no son cristianas no creen en la fe. Ellos necesitan evidencias, necesitan razonamiento, razones, pruebas razonables, evidencias, ¿me entienden? Entonces vamos a eso. Punto número 1 que vamos a desarrollar el día de hoy es la ejecución, ¿cierto? Muerte. Vamos al libro de Mateo primero para narrar lo que ya sabemos, pero vamos a leerlo otra vez. Mateo capítulo 26. Vamos a recordar un poquito lo que ha hecho nuestro Señor. Mateo capítulo 26, del versículo 63 al 68. 26, del 63 al 68. Lo tenemos, ¿cierto? ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Ya tenemos? Ay, Mike, no tenemos. ¿Sí? Perfecto. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Desde ahí empezamos con los cariños que le daban a nuestro Señor. ¿Tú no crees que es desagradable que alguien te escupa en la cara? Uno que te escupa en la cara. Pero todos los que estaban ahí burlándose que comiencen a escupirte en todo el cuerpo. Ahora, en ese tiempo no había colinos. En ese tiempo no había cepillo. Así como no había papel higiénico. ¿Se dan cuenta el olor de esas salivas? ¿Sí o no? Imagínate tú estar ahí arrodillado y que toda la gente empiece a escupirte, que nunca se lavó los dientes, solamente se enjuagaba o usaban las hojas para sobarse así. Y comían carne.
Los romanos eran muy comedores de carne y vino. ¿Ya se imagina? A nuestro Señor Jesucristo lo escupieron. Luego le daban de puñetazos. A ver, que alguien de nosotros nos agarre de puñetazos ahora. Te vas contra la pared, te pones allá, pues ¿quién entra primero? ¿Cierto? Van viendo quién no tiene técnica para pelear. El Señor Jesús pudo mandar a los ángeles para que desciendan, pero Él en silencio. Le escupían, le abofeteaban, le metían puñetazos. Es como que vieras, digamos Marco, a Angelito que digamos no sabe defenderse contra tantos bravucones de secundaria y le comiencen a escupir, le comiencen a tirar puñetes, le comiencen a meter cachetadas. ¿Ustedes qué harían? Es que Jesús se humilló. Se humilló, o sea, no respondió nada. Marco le agarra la cola, desde que se agarra así para la mano. Mi hermano le doy uno. Es que te imaginas que Él no hizo nada por amor a nosotros. Y estamos empezando con lo poquito nada más. Solo con lo que escupieron, le abofetearon, le dieron puñetazos. Estamos empezando con eso. Mateo 27. Mateo 27. Del 27 al 34. Al 31, perdón. Mateo 27, del 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron, o sea, se burlaban, diciendo: salve, rey de los judíos. Y otra vez, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron ¿para dónde? Para crucificarlo. Ustedes saben que en esos tiempos la corona de espinas no era como siempre hemos visto y que nos han enseñado que era solamente alrededor. La corona no era así. La corona era como un sombrero redondo. O sea, Jesús no solamente estuvo incrustado con las espinas alrededor de la sien, de la frente y la parte posterior de la cabeza, sino también encima. Y eran como 3 o 4, eran 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Por encima también estaba clavado con espinas. Las espinas mayormente de esos tiempos dicen que no eran menor de 5 centímetros, 4 centímetros y medio. No eran menores de ese tamaño. Todo el cuero cabelludo de arriba estaba totalmente destrozado. Y aún así seguían escupiéndole, seguían burlándose. Jesús, Rey, salve el Rey. Seguían burlándose de nuestro Señor. Y Jesús no dijo nada. No dijo nada, porque decía, bueno, ahí acá en el 2025, del 2023, mis hijos tienen que seguir escuchando este testimonio. Por ello lo estoy haciendo. Verso 45 al 56 del mismo capítulo. Del 45 al 56. Dice: luego que ya Jesús caminó con toda la cruz, fueron, lo clavaron, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, o sea 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Hace un momento les dije que en ese tiempo no existían los cepillos, no existían la pasta dental, ¿cierto? No existían perfume, desodorante, y tampoco existía el papel. ¿Se acuerdan con qué se limpiaban?
¿Se acuerdan o no? Como una esponja. En esos tiempos, en los baños de los romanos, digamos que están así, todos se sentaban, ¿cierto? Los inodoros, por así decirlo, rústicos, y habían esponjas colgando. Un palo con la esponja alrededor bien amarrado, y con eso se limpiaban. Y alrededor siempre había vinagre. Entonces, ¿qué hacían? Ellos, después de limpiarse, ponían en el vinagre, bien limpio, le escurrían, sacudían y lo dejaban colgado. ¿Ya me entendieron, no? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Verso 48. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Jesús se la tomó, hizo esto. ¿Están con celo ustedes ahora? Imagínense que sea el vinagre o la esponja. ¿Vieron? Amarraron la esponja con el palo en una caña, se la dieron a Jesús. Jesús ya estaba pues agonizando, ya estaba por irse, estaba con sed y prueba el vinagre, pues, y ya saben que era esponja, ya saben que entonces lo rechaza, porque fuera otra persona con sed, aún así te tomas el vinagre para que remojes aunque sea los labios, pero ya sabía qué cosa era, lo rechaza. Otra humillación más. Ya cuando Jesús ya estaba por ya se estaba yendo. 49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Acuérdense que esa es la primera resurrección, eso yo les enseñé. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bíblicamente estamos comprobando que Jesús murió, ¿cierto? Vamos al libro de Juan, capítulo 19. Esto ya es papayita para ustedes, esto ya se lo saben. Juan capítulo 19. Del versículo 28 al 37. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Sí o no? Juan capítulo 19 del 28 al 37. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, o sea, ya basta ya. Se acabó todo, Señor, hasta aquí. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados
y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificados con él, o sea, los dos ladrones. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron, ¿qué dice? ¿Estamos atendiendo? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron, ¿qué dice? Ya muerto. ¿Quiénes se acercaron a la cruz? ¿Pero quiénes se acercaron? Los soldados. ¿Eran judíos o eran romanos? Romanos, perfecto. Grábense eso, soldados romanos. Ya había muerto, ¿qué dice? No le quebraron las piernas. O sea, ¿para qué? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspa. ¿Quién está hablando ahí? Juan. Bíblicamente Jesús fue muerto. Los soldados eran romanos. Perfecto. Ahora, extrabíblicamente hay muchas personas que dicen que Jesús no murió. Dicen que Jesús solamente se desmayó por todo el castigo que tuvo y que nunca murió. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Qué opinan de eso ustedes? Muchos dicen eso, ¿cierto? Por eso se presentan evidencias sin razonamiento. Pero hay muchos historiadores que quizás no creen en la resurrección de Jesús, que ese es un tema aparte, pero sí creen y están, como se dice, están convencidos de que Jesús sí murió. De que no creen que resucitó es un tema aparte. Historiadores ateos. Y uno de ellos es este historiador llamado Alexander Mitterrand. Él concluyó: no pudo haber sobrevivido a los horripilantes rigores de la crucifixión, mucho menos a la herida abierta que perforó el pulmón y el corazón de Jesús. Un historiador y arqueólogo ateo dice eso, que Jesús no pudo haber sobrevivido, como no creen en la resurrección, también confirman eso. Jesús no pudo haber sobrevivido a lo que le hicieron. ¿Qué le hicieron al Señor muy aparte de golpearlo, de escupirlo, de darle puñetazos y de la corona? ¿Qué más le hicieron? Antes de crucificarlo, ¿qué le hicieron? ¿Le dieron de? ¿Y cómo eran los látigos que usaban los romanos? Eran de cuero. ¿Qué tenían en las puntas? Hueso de animales. ¿Con qué? Con metal. Cada latigazo que le daban a Jesús, le abrían la espalda, le abrían la piel, se desgarraba. Bíblicamente, los hebreos para castigo recibían 40 latigazos, pero los romanos no tenían esa misma ley y ellos daban más de 40. La espalda de Jesús prácticamente se le notaban los nervios de la espalda, de los dorsales. Látigo en la cara, en la espalda. Una vez que terminaron todos los glúteos, los femorales, las pantorrillas, lo voltearon, pecho, brazo, cara, abdomen, parte de su miembro, canilla, pies. Totalmente desgarrado Jesús. Totalmente desgarrado. Nervios a simple vista. Tanto así que los soldados romanos, cuenta Flavio Josefo, que es un historiador judío, se cansaron. Los romanos eran hombres de guerra, eran fuertes, eran altos, y les daban con tanta fuerza a Jesús que terminaban cansados. Pero luego de eso, ¿qué tenía que hacer Jesús? Luego de ser latigado, flagelado, ¿qué tuvo que hacer después? Cargar su propia cruz. Cargar su propia cruz.
Y la madera que llevaban no era una madera pues fina, eran maderas que estaban atrás de las caballerizas, estaban amontonadas en un almacén de los caballos donde había moscas, habían heces de caballo, el guano y todas esas cosas. Y esa madera, Jesús tuvo que cargarlo en su espalda ya abierta, esa madera que no era lisa sino que astillosa, con polvo, con cosas pues contaminadas, él tenía que cargar. ¿Te imaginas ese sufrimiento? ¿Tú pudieras caminar siendo todo flagelado, lo que él recibió? ¿Pudieras caminar cargando algo? No, si somos demasiado flojos. Todos quieren bicicleta, quieren bicimoto, no quieren caminar. Todo Eloy quiere puro in-drive, quiere Eloy. No lo digo porque amor. Claro, mi esposa tiene su bicimoto, pues. No, estamos hablando de esos tiempos. Y luego de eso lo crucificaron, ¿cierto? ¿De qué tamaño eran los clavos que le atravesaron a Jesús? Eran 17.5 centímetros, 17.7 centímetros. O sea, así. ¿Han visto cómo son los cinceles que usan para construcción? Sí. Ya. Pero esos clavos no eran redondos, pues, para que entre fácil, eran tipo cuadrados, o sea, rectángulos. Eran esculpidos a martillo, pues. Esculpidos a martillo. Y así. Y le atravesaron acá. En las dos manos. Y luego, en el pie. Tú cuando te golpeas con la punta de la cama, la punta de tu dedo, ¿cómo gritas? Bueno, ya no hablas lisuras, ¿no? Dices demonios, ángeles caídos desde la región celeste, comienzas a insultarlos, ¿cierto? Ya no hablas lisura. Y ahora imagínate lo que el Señor Jesús padeció ese momento. Después que estuvo flagelado. Ahora, científicamente Jesús no pudo sobrevivir a eso. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Después que estuvo crucificado. ¿Cómo? Toda la sangre que perdió. ¿Qué más? Tú crucificado con todas esas heridas, estando en esta posición, exacto, el peso. ¿Alguna vez te has quedado dormido así? ¿En tu cama? ¿Y no te faltaba el aire? ¿O te has levantado como que te ahogas y luego te acomodas? Y ahora imagina estar crucificado así, horas y horas. Jesús tenía para respirar, tenía que jalar, clavado. Y para botar el aire, para exhalar, tenía que aguantarse con sus pies, para que no se caiga. Y aguantar con los pies. Tanto el peso de todo lo que le dieron sus hombros y estuvieron dislocados. No puedes estar por buen tiempo ahí. Toda la sangre se te va. Horas y horas. Cuando vas en el bus todo lleno y apretado, abre la ventana. Abre la ventana. ¿Estás así o no estás así? En el calor, en el bochorno. Ya eso multiplícalo por 10 o por 20. En esta posición. No puedes respirar. No puedes respirar. Todo el peso. Todo el peso. Era imposible que Jesucristo o que una persona pueda sobrevivir a esa muerte en crucifixión. Por eso la muerte en la crucifixión era la más maldita. Y era lo peor que tenían los romanos. ¿Te imaginas presenciar eso? Ahorita estamos aquí tranquilos, sabemos que Cristo murió, pero a veces tomamos en poco lo que Él ha hecho porque no lo hemos visto y porque no hemos investigado minuciosamente cómo Él verdaderamente sufrió. Solamente nos han dicho, Cristo murió y le vemos en las películas así. No, pero no fue así, fue peor. La pasión de Cristo queda chico. Y muchas personas quedaron impactadas con ese castigo en las películas. Pero eso es poco, porque de verdad a Jesucristo se le veía la piel de adentro, se le veían los músculos, se le veían los nervios. O sea, era algo horrible. Y cuando Jesús exhaló y murió, ¿qué hizo el soldado romano? Para confirmar, para que no le quebrante las piernas, le atravesó la lanza, y esa lanza atravesó pulmón y corazón, y esa lanza medía la punta 30 centímetros, algo así. ¿Y qué cayó? Sangre y agua. ¿Y qué significa eso científicamente? Se llama shock
hipovolémico. Shock hipovolémico es un término que se refiere al bajo volumen de sangre. En otras palabras, la persona habría perdido tanta sangre que entraría en shock. Y los resultados de esto serían los siguientes. 1. El corazón se acelera para bombear la sangre que no estaba allí. La víctima colapsa o se desmaya debido a la baja presión sanguínea. Los riñones se detienen para preservar los fluidos corporales y la persona experimenta una extrema sed en todo el cuerpo. Y son síntomas que Jesucristo tuvo. Tengo sed, dijo al último. Y cuando le dan el vinagre, consumado es. Muere. Le atraviesan la lanza. Y cae sangre y agua. Los que lo crucificaron fueron soldados romanos. Los soldados romanos eran personas frívolas, totalmente frías. Eran soldados de guerra. Ellos no tenían miedo a matar, no tenían miedo a morir. Eran asesinos. ¿Violaban mujeres? Claro que sí. ¿Mataban niños? También mataban niños. O sea, para ellos era normal matar. Ahora les pregunto algo. Si Jesús no murió y bajó de la cruz vivo, ¿por qué los soldados romanos no murieron? Porque si a un soldado romano, uno de los que estaban crucificados, descendía vivos, a ese soldado se lo mataban. Si uno de los condenados a la cruz descendía vivo, a ese soldado se le mandaba a matar. Por eso ellos, para asegurarse, ¿qué hacían? Les quebraban las piernas. Pero la profecía de Salmo dice que a Jesús no se le iban a quebrar ningún hueso. Y no le quebraron las piernas. Ya había muerto, pero para confirmar, le atraviesan la lanza. Si Jesús no murió, ¿por qué no se habla de que los soldados romanos murieron? ¿Me dejo entender? ¿Están anotando eso? Es un argumento muy fácil, muy simple que ustedes pueden demostrar. Los soldados romanos eran soldados frívolos, fríos, y ellos tenían la tarea de que cada condenado en la cruz tenía que morir. Ninguno de ellos podía descender vivo. Y ahora, supongamos que Jesús no murió. Digo supongamos, atentos aquí. Supongamos que Jesús no murió. ¿Ustedes creen que seguiría el impacto mundial del cristianismo hasta ahora? ¿Por qué no? Digamos que Jesús no murió y estaba con todo su cuerpo desgarrado, atravesado, todo así, pues, tipo zombie. ¿Ustedes creen que los seguidores de Cristo, los discípulos, hubieran creído en Él? Ya no. Porque supuestamente Él tenía que morir y luego resucitar. No hubieran creído, hubieran dicho, no, entonces solamente fue un maestro más, fue un profeta más. Pero ¿qué sucedió? Jesucristo murió y luego resucitó. Por eso el cristianismo hasta ahora está vigente. Por eso esos discípulos, viendo lo que había sucedido, dijeron, yo muero por Él, porque verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Ahora, hoy ya no estamos tocando ahorita el tema de la resurrección y la tumba vacía de los testigos oculares, lo vamos a ver el próximo domingo, pero ya nos vamos adelantando a esto. Entonces, si le pregunta, ¿cómo me confirmas que Jesús murió? Flavio Josefo, Tácito y muchos otros historiadores confirman que Jesucristo murió. Son historiadores. De las copias del Nuevo Testamento, ¿saben cuántas copias tenemos? ¿Saben?
tenemos más de 10.000 copias. Copias, copias, copias y copias. ¿Cuántos conocen a Alejandro Magno? ¿Han escuchado a Alejandro Magno o no? ¿Cierto? ¿Cómo que no han escuchado? ¿Existió o no existió Alejandro Magno? Sí existió, ¿cierto? Historia universal. ¿Y saben desde cuándo se escribió recién su historia? 400 años después que él falleció. 400 años después que él falleció, recién se empezaron a escribir la historia de Alejandro Magno y solamente tiene 5 copias. En todos estos años solamente tiene 5 copias. Pero en las copias del Nuevo Testamento hay más de 10.000. Y el otro domingo vamos a ver el progreso y el cronograma desde qué año es fidelidad de las copias de Cristo. Yo les puedo asegurar que llegamos hasta 5 años después de su muerte. ¿A quién le crees más? ¿Al que tiene 400 años después o al que tiene 5 años después? ¿A quién le crees más? Al que tiene 5 años después, ¿cierto? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Y luego les cito lo que un ateo, médico también, historiador, arqueólogo dice. No cree en el Antiguo Testamento, ojo, este ateo, que se llama Gerd Ludman, dice: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Un ateo. Dice que la muerte de Jesús en la crucifixión, en la cruz, es indiscutible. Vamos al libro de Mateo para terminar. Mateo capítulo 27, nuevamente. Mateo 27, del 57 al 66. Dando una transición a lo que se va a dar el próximo domingo. Dice, verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, atento con esto, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, los mismos sacerdotes y los soldados, fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos mismos sellaron la tumba, sellaron la piedra y pusieron guardia. Ahora, de que Jesús resucitó, eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero ellos mismos confirman que Jesús murió. Ellos mismos confirman que Jesús murió. Extrabíblicamente, históricamente, hay muchas evidencias. Yo les podría llenar, pero este es un estudio más largo y más largo. Necesitamos muchas horas y se van a perder, porque es más un tema de historia. Pero es necesario que sepamos que Yeshua, que significa Cristo, cómo llegó a nosotros la palabra Jesús, porque creemos que Jesús es el Cristo, cómo demostramos que Jesús resucitó. Amén. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo demostramos que Jesús murió? ¿Cómo?
Por medio de la crucifixión. ¿Cómo fue la crucifixión de Jesús? ¿Alguien pudo resistir a eso? ¿No? ¿De qué tamaño eran los clavos? 17 centímetros. La lanza, la punta de la lanza, casi 30 entre 30. ¿Jesús murió de qué? ¿Cómo se llama? Shock hipo. ¿No notaron? ¿Ah? Hipovolémico, ¿cierto? Shock hipovolémico. ¿Qué significa? ¿Y qué es shock hipovolémico? Tú le agarras a cualquiera ahí. ¿Qué es shock hipovolémico? Pérdida de sangre. El corazón se acelera y como no hay sangre, busca de dónde bombear. Los riñones se estancan. Sed. ¿Qué más? Ahogamiento. Ya no había oxígeno. Para inhalar tenía que sostenerse las manos. Para exhalar tenía que sostenerse, apoyarse de los pies. Luego le atravesaron la lanza. Entonces, ¿Jesús murió o no murió? Y hay pruebas extrabíblicas que confirman, estudiosos, arqueólogos que son ateos, que quizás no creen que Jesús resucitó, pero sí creen que Jesús murió. Porque a ellos les conviene decir más que Jesús murió. No les conviene decir que resucitó. Entonces no solamente Biblia. Bíblicamente nosotros no necesitamos pruebas. ¿Ok? ¿Nos ponemos de pie? El otro domingo continuamos con la parte más fuerte, que es la tumba vacía y los testigos oculares. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó?